Hola, hoy hablaremos de las reacciones químicas. Para ello, comenzaremos analizando las siguientes preguntas. ¿Qué observas en la imagen de la izquierda? Según lo que observas, ¿cómo definirías una reacción química? ¿Qué reacciones químicas has observado? ¿Y recuerdas algún tipo de reacción química que se da en la naturaleza? Teniendo estas preguntas en mente, pasemos a la definición para comprender mejor. Definimos una reacción química como el conjunto de procesos termodinámicos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias, conocidos como reactivos o reactantes, que cambian significativamente en el proceso y pueden consumir o liberar energía para generar dos o más sustancias llamadas productos. Para continuar, debemos hacernos esta pregunta: ¿cómo se representa una reacción química? Ya que muchas veces es difícil de comprender el concepto. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas, como la que puedes observar en la imagen, es decir, fórmulas en las que se describen reactivos, participantes y los productos obtenidos, a menudo indicando determinadas condiciones propias de la reacción, como la presencia de calor, catalizadores, luz, entre otros. Estos son utilizados para que la reacción se lleve a cabo. Ya que sabemos esto, debemos saber que existen diferentes tipos de reacciones, ya que existen variedad de reactivos y productos obtenidos. Los dos grandes grupos son las inorgánicas y las orgánicas. Cuando nos referimos a las inorgánicas, sabemos que involucran compuestos inorgánicos, que son aquellos cuya composición no está basada principalmente en el carbono y el hidrógeno, mientras que las orgánicas son lo contrario, involucran compuestos orgánicos que son los que están relacionados con la base de la vida, como lo es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Teniendo esto en mente, vamos a desglosar las reacciones inorgánicas. Según el tipo de transformación que ocurren, estas pueden ser de tres tipos: reacciones de síntesis o adición. Dos sustancias se combinan para dar como resultado una sustancia diferente. En este caso, cuando combinamos oxígeno e hidrógeno, obtenemos H2O, es decir, agua. La reacción de descomposición: una sustancia se descompone en sus componentes simples o una sustancia reacciona con otra y se descompone en otras sustancias que contienen los compuestos de esta. Como ejemplo, el CO2, que se descompone en carbono y oxígeno. Y por último, las reacciones de desplazamiento o sustitución. Un compuesto o elemento ocupa el lugar de otro en un compuesto, sustituyéndolo y dejándolo libre. En este caso, el zinc ocupa el lugar del hidrógeno, a la par del azufre y el oxígeno. Muy bien, continuando con las reacciones inorgánicas, esta vez veremos según el tipo y la forma de la energía intercambiada. Podemos decir que existen reacciones endotérmicas, donde el calor se absorbe para que la reacción pueda ocurrir. Es decir, sin el calor, esta no puede ocurrir. Reacciones exotérmicas son lo contrario. Se desprende calor cuando la reacción ocurre. Seguidamente vemos las reacciones endoluminosas, donde se necesita luz solar para que ocurra la reacción, y un claro ejemplo es la fotosíntesis, y como lo vemos, la flecha nos indica que se necesita de luz solar aquí en la parte de arriba para que pueda darse esta reacción. Y así como existen reacciones endoluminosas, existen reacciones exoluminosas que desprenden luz solar para que ocurra la reacción. De lo contrario, esta no sucedería. Y las reacciones endoeléctricas, donde se necesita energía
para que la reacción ocurra, tal y como lo indica arriba de la flecha. Y también existen reacciones exoeléctricas, donde se libera energía eléctrica para que ocurra la reacción. Sabiendo esto, pasaremos a las reacciones inorgánicas según la velocidad de reacción, que pueden ser de dos tipos: lentas, cuando ocupan muy poca cantidad de reactivos y productos formados, y reacciones rápidas, cuando la cantidad de reactivos consumidos y la cantidad de productos formados en un tiempo determinado es mucha. Es decir, influye la cantidad de productos y reactivos involucrados en la velocidad. Siguiente, según el tipo de partícula involucrada, pueden ser reacciones ácido-base, cuando se transfieren protones de hidrógeno, y reacciones de óxido-reducción, cuando se transfieren electrones. En este tipo de reacción debemos fijarnos en el número de oxidación de los elementos involucrados, ya que es lo que cambia cuando se da la reacción. Y por último, las reacciones inorgánicas según el sentido de la reacción. Las reacciones pueden ser reversibles, como lo indican estas flechas, cuando se dan en ambos sentidos. Es decir, los productos pueden volver a convertirse en reactivos. Y reacciones irreversibles se dan en un solo sentido. Es decir, los reactivos se transforman en productos y no puede ocurrir el proceso contrario. Sabiendo esto, daremos algunos ejemplos de reacciones orgánicas, aunque existen muchos, ya que hay variedad de alquenos, alquinos y alcanos. Uno de ellos es la halogenación de alcanos, donde se sustituye un hidrógeno del alcano por el halógeno correspondiente. Otra es la combustión de alcanos. Los alcanos reaccionan en el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua como productos finales. Este tipo de reacción libera gran cantidad de energía, es decir, es exotérmica. Y la halogenación de alquenos, donde se sustituyen dos de los hidrógenos presentes en los carbonos que forman el doble enlace. Bueno, ahora que sabes esto, es necesario ponerlo en práctica. En la siguiente imagen se mencionan algunos ejemplos de los tipos de reacciones. Tú debes definir qué tipo de reacción inorgánica puede ser o qué tipo de reacción orgánica, según lo aprendido. Tómate el tiempo para realizarla. Y gracias por tu atención.